imprenta. Así Vamos a es. echarle hoy día, sí, vamos a echarle hoy día la culpa a los duendes de la tecnología. Así que Qué bueno. Debe ser que Mercurio está retrógrado y no lo sabemos. ¿Me explico? Está bien. Bueno, señores, estoy con mi amigo Humberto Silva Duque. Esta es la tercera entrevista para decirles a ustedes lo mismo. Yo quiero que Humberto me disculpe porque la verdad que hemos sido, él ha sido muy paciente para podernos entrevistar, porque es que además creo que el punto con él es un punto sumamente importante el punto, porque se trata de cómo disfrutar los vinos, cómo nosotros hacemos que los vinos sean realmente algo que nosotros disfrutemos. Humberto se define a sí mismo como un empresario, maestro, chef panadero, consultor gastronómico, ¿ok? Wine lover, foodie y escritor. Es un experto verdaderamente en el tema de gastronomía y vinos y ha escrito 4 libros relacionados con el tema. Y vamos a ir paseándonos por cada uno de esos 4 libros para poder ir conversando con ustedes sobre el tema de cómo tomar vinos, cómo hacer, ¿ok?, que se disfrute más el tema del vino. ¿Cuál es el mito más grande que hay acerca del vino? Y vamos a ir paseándonos un poco por las experiencias que Humberto ha tenido a lo largo de su vida con el tema de los vinos. ¿Me escuchas, no? Sí, perfecto, te escucho todo. Ok, entonces Humberto, vamos a comenzar. Cuéntanos un poco cómo te inicias tú en este tema de la gastronomía y de los vinos. Bueno, te confieso que el mundo de la gastronomía y los vinos está muy afianzada en mi familia desde siempre, ¿no? Llegué en una entrevista, en una oportunidad, decir que no provengo de una familia dueña de restaurante, ni menos con negocios de gastronomía, pero sí provengo de una familia que le dedicó y le dedica mucho tiempo al entender lo que es el disfrute de una muy buena mesa, un buen vino. Y eso indudablemente surge desde muy temprana edad, cuando mis padres por allá en esa década de los 80, cuando yo despuntaba los comienzos de los 12, 13 años, ya yo veía a mi padre descorchando botellas de vino que para la época eran muy famosos los vinos de Federico Paternina, los vinos italianos o franceses para esa época. Entonces era algo que yo venía siempre como viendo en el día a día de mi familia, desde el punto de vista social. No obstante, fue con la venia de la unión de mi familia política, de la cual amo y adoro, porque indudablemente más allá de lo familiar, pues en la parte económica desarrollamos un concepto bellísimo, espectacular en Venezuela, en Caracas, Venezuela, de un restaurante con un concepto muy particular para su momento, que fue la configuración de un restaurante con un bodegón, un mercado, ¿no? Entonces era bien agradable el espacio, con una arquitectura muy bien definida, con una firma única, con un concepto que vino a revolucionar a esa Caracas que se resistía en aquel entonces de perder ese glamour que la gente siempre buscaba a la hora de encontrar buenos productos y buena mesa. Así surge de Casa Lights and Food, de manos de mis cuñados, Carlos Manuel Gómez, Miguel de Freitas, por supuesto mi suegro, mi cuñada, mi esposa. O sea, fue algo donde la familia estuvo muy presente e hizo en ese momento de un lugar espectacular que transcurrió por 10 años. Pudo seguramente haber durado mucho más, pero bueno, circunstancias propias de país nos obligaron a darle un cierre, una despedida, pero guardando los mejores recuerdos, las mayores experiencias. Y ahí es cuando yo me afianzo, digamos, desde el punto de vista de la gastronomía. Anterior a eso ya yo venía también a
había configurado una empresa importadora con un cuñado esposo de una de mis hermanas de origen catalán, Oriol Serra, en la cual, bueno, llevamos para Venezuela vinos de alta gama provenientes de España. Y ahí empiezo yo a dar esos pasos de Castavino, pues a configurar mucho más lo que entendí como que era mi pasión. Y bueno, hasta el día de hoy, ha transcurrido ya tanto tiempo que te puedo decir de que esa ha sido básicamente... Así lo entiendo. Mi experiencia. Ahora, en esa experiencia que tuviste importando vinos a Venezuela, tuviste contacto con alguien sumamente importante que entiendo que tuvo una gran influencia en ti, que fue el Marqués de Griñón. Cuéntanos sobre el Marqués de Griñón, cómo lo conociste, cómo fue esa experiencia, porque por lo que tú me comentaste la vez que estuvimos conversando sobre el tema, me causó una gran impresión y a mí mismo me causó una gran admiración el Marqués de Griñón, a quien me pareció conocerlo después que hablé contigo. Bueno, sabes que uno siempre busca dentro del área donde se envuelve buscar esos íconos, ¿no? Yo pienso que aquellos que están metidos en la tecnología quisieran en este momento pues, tener alguna epifanía, algún momento así espectacular en su vida para poder conocer a Bill Gates, a Elon Musk, ¿no? Yo creo que en el mundo de la gastronomía pues siempre están esas figuras en las cuales tú quieres por lo menos tener un contacto visual. Para el 2007, previo a la apertura de nuestro restaurante, como les mencioné antes, yo venía manejando con mi cuñado una importadora de vinos y él buscó la manera de relacionarse con la bodega del Marqués de Griñón, don Carlos Falcó. Para aquellos que no sepan quién es Carlos Falcó o el Marqués de Griñón, como realmente es su título nobiliario, pues pertenece a esa monarquía española, un primo lejano del rey de España, rey Juan Carlos, y aparte de eso, pues un defensor lamentablemente luego del COVID falleció, pero fue un hombre que se aferró muchísimo a sus vinos, a su marca, e hizo que sus vinos pudieran encontrarse en cualquier rincón del mundo, por decirlo de alguna manera, de unos vinos exquisitos. Entonces, mi cuñado buscó la manera de ligarse con la bodega, bueno, empresa importadora de vino, y logramos traer para aquel entonces quizás un par de pallets de sus vinos espectaculares. Y de 2 pallets brincamos a traer un contenedor y después otro más. Y pienso que por la cabeza del Marqués en aquel momento pues le habrá dicho, bueno, ¿quién es esta gente en Venezuela que está pidiendo estos vinos? Y me imagino. Tuvimos un contacto directo con el Marqués y coordinamos una visita para que hiciera Venezuela. Para ponerlo en contexto, el Marqués, según su propia palabra, él nada más salía 2 veces al año fuera de España a visitar a sus clientes principales. Y tuvimos el honor de tenerlo en Venezuela en el año 2007 por una semana a todo dar. Eso para mí fue un contacto directo con un gran conocedor, con un apasionado a lo que viene siendo el mundo del vino, escritor. Hoy sus libros son un legado para entender y aprender sobre vino. Y el haberlo tenido tan cerca me dejó en mí indudablemente una semilla que con el tiempo pues, fue madurando, creciendo, hasta probablemente amar al vino, entender el vino y tratar de alguna manera de llevar su legado o lo que yo aprendí durante esa semana para aquellos en los cuales yo dicto la charla o los animo a que sepan sobre todo el disfrute del vino. No es una agua tan profunda para descubrir aquello que encierran los vinos, sino simplemente como el acto lúdico de poder disfrutar de una muy buena copa de vino. Cuéntame un poquitico más, porque entiendo que en ese estadía del Marqués de Griñón, en Venezuela hubo ciertas rivalidades entre hoteles y demás para que el Marqués de Griñón llegara allá con ustedes. Cuéntame sobre eso, porque creo que es sumamente interesante. Sí, bueno, como te comenté ayer, desclasificando un poco los archivos
que reservamos para aquel entonces. Por supuesto, nosotros como una empresa muy pequeña, muy familiar, pues contábamos con un presupuesto como muy limitado para satisfacer a una personalidad de esa magnitud. No obstante, pues hicimos todo los aportes posibles para que esa estancia fuera la mejor para él, hacer su primera vez en Venezuela. Y recuerdo que habíamos, por esa área de confluencia de las emisoras de radio, de los principales restaurantes, solicitamos pues una suite para él en el hotel de Euroville, en Caracas. Y por supuesto que era equidistante, Altamira, La Castellana, La Mercedes, donde ya sabes, donde se mueve ese movimiento gastronómico de esa Caracas de los 2000, ¿no? Entonces, por supuesto, se pagó una empresa para que hiciera todo lo que era el recibimiento o la parte periodística de eso, y cuando se empezaron a enterar del personaje que venía a Venezuela, pues empezaron los teléfonos de la compañía a sonar. Uno de esos recuerdo que fue el del Hotel Meliá Caracas, diciendo que cómo era posible que nosotros no hubiésemos reservado la suite o hubiésemos querido alojar al Marqués de Griñón. Imagínense, en el Meliá. Bueno, lo cierto es que entre dicho y direte y toda esta situación, pues ellos optaron por alojar al Marqués sin costo alguno para la empresa. Por eso digo lo de desclasificar un poco los archivos de ese momento. Lo alojaron en la suite presidencial Maravilla, en el Hotel Meliá Caracas, y lo tuvieron ahí. Igualmente la Embajada de España hizo un recibimiento, una cena espectacular, familia prestigiosa, de buen abolengo en Caracas. Tuvimos la oportunidad de hacer cenas en su casa, periodistas digamos, no necesariamente del área de la gastronomía, pero sí para aquel entonces periodistas con muy buena audiencia en radio, pues los entrevistaron. Fue algo maravilloso, realmente me sentí que andábamos con una estrella como de rap, ¿no? Pero sí, del vino, y eso hizo que para nosotros nos hiciera ya pasar de ser una empresa pequeña de dos aficionados al vino a ser respetado por haber tenido la osadía de invitar a la persona que en ese momento ocupaba nuestro portafolio de vinos. Galardones que se ganan con el trabajo. Sí, definitivamente lo fue así, y para nosotros fue un empuje muy grande, porque a partir de ese momento pues ya nos encargamos todo lo que fue el mercadeo de sus principales vinos. Como te comentaba ayer, sus vinos están basados en uvas francesas que protegí muchísimo para que no fueran arrancadas en la época de Franco, en el cual solamente en aquel entonces Franco, el dictador, pues admitía que las uvas de los vinos españoles fueran de cepas españolas, ¿no? Y aquellos que conocen o han probado, pues si han probado los vinos del Marqués de Griñón, pues sabemos que sus principales uvas son todas francesas, la Cabernet Sauvignon, la Shiraz, la Petit Verdot. Entonces, eso lo hizo, pues, indudablemente, ser más arraigado en cuanto a la protección y el crecimiento de su marca. Definitivamente para nosotros fue una gran experiencia. Escribiste o has escrito 4 libros relacionados con todo este mundo. Veo que escribiste un libro sobre The Casta Life and Foods, su operación, su receta y anécdotas sobre el restaurante. Cuéntanos un poco sobre ese libro, Humberto. Sí, este es un libro que yo escribí posterior al cierre del restaurante. Como te mencionaba, fue un punto de honor de mi parte darle un cierre como se merecía a uno de los proyectos más espectaculares en los cuales yo he participado en unión a mi familia, que nos llenó de mucho orgullo. Puedo decirte que transcurrido ya muchísimo tiempo, incluso aquí en Miami, he encontrado personas que pudieron haber disfrutado en aquel momento de esos espacios,
o si no, si se hizo algún comentario, lo recordaba. Y básicamente quise hacer un libro en el cual yo pudiera hacer, más allá del reconocimiento, un anecdatorio. O sea, ahí hay cosas interesantísimas que vivimos con clientes que formaban parte casi que del inventario del restaurante. O sea, eran mesas hasta reservadas día a día. Estábamos ubicados en el centro comercial Ciudad Tamanac. O sea, que había gente que trabajaba, vivía y comía todo el tiempo en el centro comercial, y para ello nuestro espacio era como su segunda casa. Igualmente busqué la manera de los platos más emblemáticos de nuestro menú, llevarlos a las recetas y gramajes para poder desarrollar en casa, lo cual me enorgullece muchísimo, porque si yo quiero recordar de repente cómo se hace un osobuco de cordero sobre un risotto con azafrán, pues está la receta para poderlo hacer en casa. O más allá, era fabuloso porque no tenía una línea exclusiva de un país, ¿no? Ahí podías comenzar a comerte un carpaccio y podías terminar comiéndote una hamburguesa. O sea, de verdad que fue fabuloso nuestro concepto, no porque lo diga yo, realmente porque lo dice la gente que eso entiendo. Que disfrutó. Sí. Eso entiendo, que las personas que disfrutaron el restaurante lo recuerdan con mucho gusto. Sí, de seguro que sí. Y más allá de eso, todo como fue la parte del diseño de las tarjetas, el logo. Porque hay una cosa importante que hablas en el libro, es sobre la operación del restaurante. O sea, narras desde la creación y la operación del restaurante como tal. Sí, definitivamente, aunque no es un libro técnico, para eso yo escribí otro que se llama Gestión Gastronómica, donde sí aquellos que desean saber cómo se maneja un restaurante de la A a la Z, ese sí está hecho para eso, que se llama Gestión Gastronómica. Pero en el tema del libro de Castro de San Food, sí, definitivamente lo que quise fue darle a conocer a la gente cómo funcionaba el restaurante desde el punto de vista de la atención al público, del servicio, de la calidad, de todo lo que hacíamos. Éramos autosuficientes en cuanto a nuestra propia producción, todo lo que eran pastas, helados, postres, que hacía mi suegra, María Teresa de Freitas. ¿Qué te puedo decir? O sea, ahí lo hacíamos absolutamente todo. Yo, como te comenté también, estudié panadería, me gradué como chef panadero. Entonces, para mí era importante que el pan tuviera un protagonismo, ¿entiendes? Entonces, cada plato tenía incluso una razón de ser, de la utilización de un pan en específico. Las hamburguesas, la hamburguesa de cordero era un pan que estaba aderezado con algo de curry, o si era de repente la hamburguesa de salmón, era con un pan que tuviese ese toque ácido que le permitiera después con esa crema agria completar. O sea, yo me juraba muchísimo, de verdad que disfruté mucho todo lo que fue el desarrollo de la cocina como tal. Y bueno, todo lo que representó la parte social, los eventos, lo que representó indudablemente para nosotros como familia. Entonces, bueno, ahí queda plasmado eso para aquellos que quieran saber qué fue un restaurante, cómo se llevó, y queda en sus hojas indudablemente todo lo que para mí fue una experiencia irrepetible, diría yo, en estos momentos de mi vida. Perfecto. Mira, tienes dos libros que están muy relacionados sobre el cómo saber tomar vino. Uno es este que tengo aquí en mi poder, que se llama, que tú me regalaste, 60 maneras de entender de vino jugando pasatiempo. Y el otro es el Journal de los Wine Lovers. ¿Puedes hablarnos de los libros y ir tocando de una vez este tema sobre el cual queremos ocuparnos, sobre cómo tomar vinos? Sí. El de 60 maneras de entender de vino jugando pasatiempo es un libro que surge indudablemente de ese disfrute que yo suelo tener con mi esposa los días viernes, generalmente, de corchar una botella de vino y generarnos nosotros nuestro ambiente en nuestra casa, si no tenemos indudablemente alguna planificación fuera de ella, pero siempre como costumbre tenemos del disfrute en casa, en el cual es propicio para cerrar esa semana laboral, para el relax, para disfrutar de
de un vino. Y si no estamos escuchando música o viendo algún concierto, pues vemos alguna conferencia. Y en aquel entonces veíamos la conferencia de Mario Alonso Puig, que les recomiendo que lo sigan, que lo escuchen. Es un hombre que de verdad tiene el tema del mindful muy presente y que hace entender cómo debe llevarse un poco el tema de la vida en estos momentos, ¿no? Y recuerdo que en su conferencia él hablaba sobre la edad, sobre que tenemos que ejercitar nuestro cerebro para que podamos vencer la demencia senil, podamos vencer el Alzheimer prematuro, y eso se logra probablemente pues esforzando nuestro cerebro a hacer cosas que te hagan definitivamente como en un gimnasio, pues a tenerlo activo. Y en ese momento se me prende esa musa, no te puedo explicar en ciencia cierta qué fue lo que me pasó en ese momento, pero le digo yo a mi esposa, oye, ¿por qué no escribo un libro que hable sobre cómo aprender de vino o cómo entender de vinos, pero a la vez luego de lo que yo te estoy enseñando de cómo entender de vino, encuentres juegos como crucigramas, como laberintos, como palabras que están desordenadas y que obligo a ordenarlas, que sirva como para ejercitar tu mente, pero a la vez también sirva para entender. Porque ahí demostraste, Humberto, tu vena de emprendedor. El emprendedor por encima de cualquier cosa es creativo, cosa que normalmente el gerente no es. ¿Me explico? Y ahí demostraste tu poder de creación como emprendedor. Así como creaste el restaurante y así como creaste esa relación a través de tu compañía de importaciones de vino con el Marqués de Griñón, como emprendedor también creaste este libro interesantísimo como 60 maneras de entender vino jugando pasatiempo. Que es lo que es interesante del tema, que no es que estás hablando, leyendo un libro fastidiosísimo, que si la uva no sé qué cosa. No, aquí estás jugando un pasatiempo, a la vez que te tomas una copa de vino, ¿no? Sí, o sea, una de las condiciones que dice el libro que cuando empiezas a hacer tu pasatiempo tienes que tener una copa de vino. Y puntualizo muy bien, de manera responsable. No estoy con esto incitando a la gente que beba alcohol, no, sino simplemente creo que ese momento lúdico, ese momento sibarita que todo el mundo busca en el rescoldo de su casa, que todos debemos tener, ¿no? A veces hay que desconectarse un poco de las redes, desconectarse de ese mundo que a veces nos agobia tanto día a día del trabajo. Siento que este libro, pues indudablemente acompañado de una copa de vino y un lápiz, pues puedes empezar a sentir ese deseo de aprender y sin querer tu mente te lo está agradeciendo, porque al fin y al cabo está buscando la manera de mantenerte activo. Entonces, bueno, yo lo recomiendo. Mi primer libro se lo regalé a mi padre. Hoy día mi padre tiene 85 años, un hombre con una capacidad mental increíble. Dios me dé a mí de verdad llegar, aunque sea un poco... Dios lo bendiga. Sí, amén, de verdad. Y aunque tardó 2 días en hacer el primer sopa de letra, al final dijo así, eureka, lo logré. Y eso me dio mucha satisfacción. Qué divertido. Sí, se sintió como se exigió indudablemente a completar su sopa de letra. Entonces, bueno, yo invito a la gente a que si realmente te gusta la sopa de letra, los pasatiempos, esto es una manera de entender de vino y aparte de eso, pues, jugar. Ok, y lo mismo, de alguna manera, hiciste cuando creaste el libro The Wine Lovers Journal. Cuéntanos. Sí, pero ese más que un libro es un cuaderno en el cual, ¿cuántas veces no nos ha pasado que salimos a cenar o vamos a casa de unos amigos, o en fin, donde siempre exista una botella de vino y resulta que no lo sirven y en el primer sorbo sentimos que nos gusta ese vino? Automáticamente buscamos la botella, vemos la etiqueta, nos encanta, pero no tenemos dónde anotarlo, no lo recordamos. Y yo dije, bueno, ¿por qué no hacer como especie de un memorándum, una bitácora? Entonces, este cuaderno de formato realmente
pequeño, es como eso, sí, como ese recordatorio en el cual puedes escribir el nombre del vino, la añada, e incluso la copa donde te lo tomaste, porque eso influye muchísimo en el vino, definitivamente. El lugar donde te lo tomaste, si hubo algún maridaje con ese vino en ese momento, y eso te va a servir el día de mañana, primero para tener un recuerdo de lo bebido, ¿verdad? Pero más allá de eso también va a ser como una búsqueda de ese vino que yo quiero de nuevo tomar. Entonces, por eso creé ese cuaderno, y bueno, como te lo dije ya, te lo tengo presente para cuando nos vayamos a ver nuevamente, para que empieces, tú sabes, a llevar tu récord ahí. Te lo voy a agradecer. De todos los vinos que vas a empezar ahora. Y no se me va a olvidar algo, perdón, que me mencionaste ayer, que tú decías que hay vinos que te hacen hablar, sí, y hay vinos que te dan de hablar. Entonces, en ese journal vamos a anotar qué vinos nos dieron de hablar y qué vinos nos hicieron hablar. Esa frase tuya me encantó, de verdad, y te lo digo, me la he hecho propia. La voy a repetir muchísimo. Porque eso viene a colación, porque tú me comentaste de que el tema de los vinos, qué vino te recomendaba o qué vino... yo suelo decir que el mejor vino que puedes tú comprar es aquel que te gusta, ¿no? Porque nuestro paladar es muy propio. Entonces lo que me puede gustar a mí, a ti no te gusta, la cepa que me guste a mí no te puede gustar a ti, la región del vino de que te gusta a ti, a lo mejor yo le tengo cierta reserva porque tuve algún mal momento, alguna, qué sé yo, muchas cosas pueden suceder. Entonces hay vinos indudablemente que solamente son vinos para tomar, para pasarla bien, y si te excedes 2, 3 copas, pues vas a empezar a hablar, el vino te va a poner a hablar. Pero hay aquellos vinos indudablemente que tienen un nivel que bien vale la pena hablar de ellos. Entonces son esos vinos que indudablemente no van a tener que ponerte sino a enfocarte en lo que estás bebiendo, en buscar esas sensaciones, esos aromas, esa parte visual, esa parte olfativa que es tan importante, pero que no es la esencia de lo que yo pretendo, ¿no? Yo, aunque se disfruta con estos vinos, pero se requiere para estos vinos indudablemente ambientes que sean más acordes, todos tienen que estar acordes. Sería una lástima gastarse $300 en una botella de vino, y a la tercera copa ya cualquier otra cosa que te sirva, pues perdiste toda la esencia de la primera copa. No sé si me hago entender, ¿no? Es correcto. Sí. Si hay vinos que pueda hacerte hablar, es porque es un vino que te va a socializar, donde vas a estar con un grupo de amigos, que la vas a pasar súper bien. Si te gustó el vino, lo anotas en el cuaderno. Si no te gusta, pues simplemente se echa, y a lo mejor hay otra botella de otro vino, y esa es la idea. Yo suelo también decir de que para entender y aprender de vino hay que beber vino, eso es definitivo. Hay que disfrutar. Entonces, hay que disfrutar si te quieres hacer experto. Exactamente. Y en el fondo yo no soy experto. Yo lo que busco es el disfrute, el respeto, la lógica que tiene un servicio del vino. Como te explicaba ayer, me encanta que la gente que viene aquí a mi casa se sienta como en un restaurante de estrella Michelin, ¿sabes? Que se sienta bien con solo el servicio del vino, marcar la diferencia. Nada más la apertura de una botella de vino tiene que ser impecable. No importa el vino, puede ser un vino de $3 que tenga corcho, pero imagínate que no sepas abrir esa botella de $3, no te arriesgues a abrir una botella de $300 si no lo sabes abrir. ¿Verdad? Claro. Porque si rompes el corcho o cualquier otro desastre, pues te va a doler muchísimo más. Entonces, de alguna manera, lo que yo busco es que la gente disfrute del vino, sepa abrir la botella de vino, sepa leer una etiqueta, como te comentaba, las etiquetas dicen mucha información que obviamos, pero las bodegas se empeñan en dar incluso hasta los maridajes, el pairing, como dicen aquí en Estados Unidos, o sea, con qué me puedo tomar, con qué va bien este vino. Entonces, pongámosle más atención yo sé que al final la idea es beber el vino,
pero vamos a ver qué vino estamos tomando, de dónde proviene el vino, qué añada es, de qué país, qué uva, con qué va bien, o sea, todas esas cuestiones es lo que me gusta a mí transmitir. ¿Cuál es el mito más importante o más grande que has escuchado tú sobre los vinos? El mito más importante de los vinos, bueno, hay uno que dicen por ahí que entre más viejo más es mucho mejor el vino, ¿no? Y sí, indudablemente eso es un mito que es verdad, siempre y cuando el vino al cual ha sometido el tiempo a la guarda tiene que tener ciertas condiciones. Hay vinos que te pueden durar, sin decirte mentira, 30, 40 años en una bodega, siempre y cuando tengan los cuidados de temperatura y humedad. Entonces, no todos los vinos son de guarda. Eso hay que tenerlo como muy, muy presente. Un vino muy económico, un vino muy joven, si no te lo tomas antes de los 2 años, digamos, dependiendo de si es un vino tinto joven, antes, si es 2024, o sea, tómatelo ya hoy, 2025, 2026 como mucho, pero no creas que porque lo vas a guardar y va a estar 10, 15 años o lo tenés escondido en el bar de tu casa y apareció por ahí, pueda que esté bueno. No obstante, mira, yo creo que vale la pena abrirlo porque podemos llevar hasta sorpresas, ¿no? Eso es uno de los mitos que mucha gente tiene. Conozco más de un caso que te ofrecen abrirte una oficina. Yo no tengo esta botella aquí que tiene conmigo no sé cuántos años y cuando vas a probar aquellos vinagre, sí, porque estuvo mal guardada, no era para guardar, por alguna razón se echó a perder el vino. Sí, generalmente es porque las condiciones de guarda no fueron las idóneas y aparte de eso también el vino, como te digo, son vinos con ciertas características que permiten su guarda de mucho tiempo, pero no vino te puede... te voy a poner un ejemplo muy clásico que yo he visto más de una vez. Hay un vino muy famoso que sale ahorita, creo que la tercera semana de noviembre, si no me equivoco, que es el Beaujolais Nouveau. Correcto. Es un vino que sale a nivel mundial el mismo día, a la misma hora de todo el mundo. Es un vino que prácticamente no pasa por barrica, sino creo que extraen la uva, el mosto y a la botella. Pero viene con unas botellas, con una serigrafía, viene con unas etiquetas. Bellísimo. Bellísimo. ¿Qué pasa? Eso es un vino que no tiene madera, o sea, un vino que lo tienes que beber ese día que salió y tomarte la foto para Instagram y decir que te lo tomaste. Pero yo he ido a reuniones donde sacan un Beaujolais Nouveau que tiene 5 años guardado en la cava y eso no tiene tan bueno. No, claro. La madera es la que le permite, o sea, los paneles, los barriles, es lo que le permite añadirle ciertas características al vino para que puedan tener guardas. Si no, olvídate. Entonces, hay mucho desconocimiento, pero a la vez también hay como mucha deseos de aprender. Y ahí es donde yo me enfoco. No pretendo que la gente en una charla mía, en una conversación mía, salga experto, porque, vuelvo y repito, no lo soy. Cada día aprendo más, cada día busco siempre asistir a eventos en los cuales me invitan, en los que me rodeo de gente que sabe de vino. Entonces, eso es lo que yo quiero que la gente también haga. Y es muy importante. Vamos a hablar de otro libro tuyo que es sumamente importante para los amantes de este tema, ¿no? Que es, tu libro se llama ¿Cómo maridar con vinos? Sí. Cuéntanos. Bueno, este libro es el más reciente de todo y te confieso que nace siempre de la pregunta que me hacen. ¿Y este vino con qué lo puedo acompañar? Y esta comida con qué la puedo acompañar, porque se puede verlo desde 2 puntos de vista. O sea, esta comida con qué vino o este vino con qué comida. Entonces, hay unas reglas que están escritas que se
de alguna manera permiten entender lo que son las armonías, el matrimonio, el maridaje. Entonces, estas hacen que indudablemente sea por similitud, por regionalidad, como te dije en las conversaciones pasadas. Me voy a comer esta pasta al ragù abruzzese y lo voy a acompañar con un montepulciano de Abruzzo. Entonces, estoy maridando un plato regional como esta pasta con un vino propio de esa área. Entonces, son ciertas reglas que están como muy bien establecidas. Pero hoy día me he dado cuenta, y he escuchado también a otras personas que comentan esta nueva modalidad, de que se está abriendo el vino más allá de que tinto con carne o blanco con pescado, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante saberlo. Lo que sí hay que respetar qué es lo que tú quieres hacer. Si quieres que tu comida opaque el vino, entonces pide no sé, en un restaurante, no sé, un rabo encendido, o pide un estofado de cordero, que son bien cargados en sabor, bien pesados en salsa, con un vino joven. Estoy seguro que cuando comas el cordero o el estofado y bebas el vino, te va a quedar en boca ese sabor a cordero y a estofado, y el vino va a pasar. Pero bueno, ni siquiera último plano, o sea, no se va ni a sentir. Para eso existen vinos que peleen en boca con ese cordero, con ese estofado. Entonces, eso es muy importante, tener esa referencia. Hoy día hay vinos tintos jóvenes del año que pueden acompañar a un buen pescado, ¿verdad? Pareciera que no, porque es tinto, no. Siempre y cuando sea joven, porque mientras que sea joven el vino tinto, no va a opacar al pescado. Y así sucesivamente. Entonces, este libro sale un poco como para guiar. No está dicha la última palabra, porque al final es como a ti te guste tomarte el vino. Tú me puedes decir, ¿sabes qué? Yo me voy a tomar este vino, este cordero, con este vino blanco porque a mí me gusta. Es respetable, porque al fin y al cabo todo un paladar es subjetivo. Pero totalmente. Por lo menos en el libro, que exista ese entendimiento del por qué estos vinos maridan bien con estas comidas, o estas comidas bien con esto. Mira, algo tan difícil de maridar son las sopas. Imagínate tomar sopa, son muy pocos los vinos que tú puedas tomarte con una sopa, nadie se lo escribía. Pero bueno, en el libro conseguirás qué sopas y qué vinos pudieran ir muy bien maridados. Igual los postres. De hecho, ya hay vinos que son postres como tal. Tú que has estado en Sevilla, esos vinos andaluces riquísimos, el palo cortado, el Pedrochiné, ya de por sí son vinos de postres, ¿sabes? No necesitan nada, pero de repente si tú puedes agarrar un vino Madeira, un vino Oporto y un buen queso azul, un Roquefort, un Gorgonzola o un Cabrales español, oye, lo fuerte en el queso se siente pues sumiso cuando lo pasas, lo paladeas con un vino de estos dulces que te vengo diciendo. Vale la pena hacer esas pruebas para que vean que son espectaculares. Si queremos invertir en una botella de vino para el fin de semana sin ser millonario, ¿qué región o qué tipo sugeriría? Yo te voy a decir una cosa, no por ser millonario saben tomar vino, ¿eh? Eso está bien. Empecemos por ahí, porque yo creo que para tomar vino simplemente necesitas el deseo y el gusto por pasarla bien y disfrutarla. Como te comentaba, no consigo que para el fin de semana, por más que lo que tengas sea un asado, una parrilla, una paella, que gastes 60, 70, 80, 100 dólares. No porque el vino sea más costoso va a ser mejor. Definitivamente hay una relación en que sea más caro, tiene una razón de ser, ¿no? Pero hay vinos, por lo menos aquí en Estados Unidos, como te comentaba, o sea, Estados Unidos es uno de los países mayores
de mayor importación de vino, aunado a que es un país productor de vino. Entonces, estamos en el país donde podemos disfrutar de todos los vinos que queramos al precio que podamos pagar. Pero vino a partir de $8, $10, $15, créeme que son buenos. Invito a la gente que si están aquí en Estados Unidos, probablemente prueben los vinos, los Red Blend de California, son vinos. El vino americano está hecho para los americanos, tiene toques muy dulces, ¿no? O sea, si yo te pongo a ciega una copa de vino, dos copas de vino tinto, uno del viejo continente y uno del nuevo continente, y uno del nuevo continente, California, nada, automáticamente tú vas a saber la diferencia. Los vinos americanos tienen toques mucho más dulces. Parece que aquí todo es dulce, ¿no? O sea, aquí les encanta el dulce. Si agarras un vino del viejo mundo, automáticamente vas a sentir esa astringencia en el paladar. O sea, tus cachetes se te van a quedar así como medio tiesos por segundo, precisamente esos taninos y ese gusto. Pero bueno, hay para todo. Pero por favor, no gasten una fortuna en vino. Y si van a regalar un vino, cerciórense que a la persona que se lo van a regalar sabe de vino, porque conozco también gente que se ha gastado una pasta regalando vinos para gente que toma ron. Entonces, conozca a quien le va a regalar antes de gastarse $200, $300. De verdad que no. Hay vinos que se disfrutan más en horas nocturnas y en reflexión que otros que son típicos para una conversación de negocios, ¿verdad? Bueno, yo te podría decir que cuando se hace negocio poco se debe tomar vino, ¿no? Porque a lo mejor el negocio no va a salir muy bien. Yo creo que el vino se debe tomar cuando te apetece tomarlo. El vino es propicio para sociabilizar. El vino es algo que se puede compartir. El vino es algo que te va a llevar a tomarte seguramente un par de buenas copas, a hacerte conversaciones amables, que surjan, no sé, recuerdos, que surjan momentos. O sea, eso es lo que aflora el vino. Acuérdate que siempre te hablo de un par de copas, ¿no? Un poco más allá, si son vinos con mucho sulfito, muy fuerte, mucha inteligencia, al día siguiente vas a odiar el vino, y la idea es que no lo odies, ¿no? Pero sí, hay vinos que de repente, por lo menos yo no soy muy de vino blanco, quizás el vino blanco no va muy conmigo, yo trato de evitarlo, no obstante, pues me gusta ciertos platos que sean con vino blanco, pero no es común para mí abrir una botella de vino blanco porque me apetece, más me apetecen los vinos tintos, pero definitivamente es un compañero para leer un libro, para escuchar una música, para conversar con tu pareja, para pasarla bien. Y eso es lo que me encanta del vino. Además, no se requiere sino la botella, el sacacorcho, la copa, la compañía y las ganas de beber. Más nada. En cambio, para un whisky necesitas el hielo, el vaso, la servilleta, necesitas la soda, si es que alguien quiere soda, o bueno, si hay algún otro más exquisito por ahí, agua de coco y si no agua perdiada, entonces es más complicado el asunto. Se complica un vino muy sencillo. ¿Cómo se toma el vino? ¿Cómo es ese proceso de acariciar o de tener la copa en la mano? ¿Cómo se sirve? El vino, indiferentemente del valor del vino, hay ciertas reglas que hay que respetar. Una de ellas es la temperatura. En los libros que yo escribo está muy presente el tema de la temperatura. Un vino tinto muy frío no se va a disfrutar en lo absoluto por el hecho de que mata el alcohol. O sea, no vas a sentir absolutamente el placer que pueda provocar en boca el sabor del vino. Muy caliente tampoco, o sea, por eso es que hay temperatura. Ahora bien, la gente dice, bueno, pero
lo tomo a temperatura ambiente, tú dirás, bueno, depende, porque si estás en el Zulia, si estás en Maracaibo, el ambiente ahí es bien caliente, ¿verdad? O si de repente estás en los páramos caribeños, por poner un ejemplo de nuestro país, el ambiente es mucho más frío. Lo que hay que buscar es ese equilibrio específico para que el vino se sienta bien. Eso es fundamental. Otro es el ritual de la apertura del vino, del servicio del vino. ¿Cuánto debo servir yo de vino en la copa? ¿Verdad? Y sobre todas las cosas, ¿cómo debo tomar yo la copa? Eso es algo que yo trato de puntualizarlo en mi charla, de que existe ese tallo que tiene la copa es por una razón de ser. O sea, el cáliz, que es la parte de arriba de la copa, es para el contenido, no es para agarrar la copa, ¿verdad? Entonces, o sea, yo siempre pongo un ejemplo. Ahora, a partir de este momento, estoy seguro que todas las películas que tú ves, las que estén adelante, en Netflix, cualquier otra, donde esté involucrado el mundo del vino, o una botella de vino, o una conversación con vino, la están agarrando por la parte de arriba del cáliz, donde está el contenido del vino. Y no debería ser así por la sencilla razón de que nuestro cuerpo emana calor, y al emanar calor, tu mano la transfiere a la copa, y la copa, el vino se va. Pero por supuesto que sí. ¿Cómo? Por supuesto, tienes toda la razón. Sí, y más allá de eso, o sea, si estás de repente con lo que llaman la spoon food, o sea, la parte de la comida que comes con la mano, oye, le puedes dejar las huellas muy bien marcadas de grasa o de lo que estés comiendo. Entonces yo recomiendo que hay formas de tú tener tu copa elegantemente, y es una manera de que la gente sepa, esta persona sabe beber el vino. Eso es muy importante para mí. ¿Es cierto que una copa de vino puede ayudar a conciliar el sueño? Yo creo que sí, definitivamente, más allá, una copa de vino diaria, como en el libro de las 60 maneras de entender de vino jugando pasatiempo, en el apéndice segundo, ese libro habla muy bien de los beneficios del vino en la salud, no porque lo diga yo, realmente sustentado por estudios médicos. Entonces, sí, de verdad. Yo lo que no aconsejo es, oye, para mí vamos a poner una copa de vino y solo, no, o sea, beban en compañía, siempre habrá una botella para beber dos, no uno. ¿Entiendes? O sea, yo pienso que para conciliar el sueño, o te tomas una manzanilla, o te tomas una valeriana para tranquilizarte. Pero si quieres disfrutar del vino con una persona y que esa copa de vino te conlleve indudablemente a tener un mejor sueño, un mejor descanso, sí es viable, siempre y cuando no exceda, porque si no vas a tener un dolor de cabeza que ni te cuento. Humberto, antes de que nos diga dónde te pueden buscar las personas que te han escuchado y que les gustaría contratar contigo un servicio, contratar contigo una presentación, entiendo que en todos los medios sociales te pueden encontrar fácilmente. Sí, Emilio, efectivamente, y eso te lo agradezco muchísimo. Bueno, todas mis redes sociales, el Instagram, el Facebook, el todo, aparezco como Humberto Silva Duque, mi nombre y mi apellido paterno y materno, y ahí estoy, ahí busco siempre colocar cosas que mi Instagram, que es la parte, digamos, la red social que manejo mucho más, está contenida de toda esa experiencia mía gastronómica, de vino constantemente que puedo sugerir y estar ahí. Y con muchísimo gusto, igual, si tienes alguna persona que esté interesada, tenga restaurante o tenga algún emprendimiento gastronómico y requiera alguna asesoría, con muchísimo gusto también. Esa es la parte que sumamente importante. Tomen nota. Yo venía dedicando, eso realmente es mi fortaleza aquí en Estados Unidos desde que llegué. He participado en la apertura de varios proyectos gastronómicos, como la elaboración de menú, como la elaboración de manuales de procedimientos, contratación de servicios, todo lo que es costado de receta, todo lo que conlleva a tener
digamos, emprendimiento gastronómico que la gente puede. Y con muchísima sinceridad se lo digo, los negocios gastronómicos no solamente es tener el dinero para abrirlo, que puede ser que la gente lo tenga. Si la persona lo va a llevar adelante, tiene que tener pasión, tiene que tener gusto, tiene que tener el deseo de ver crecer su negocio. Y para mí, la palabra clave es pasión y dedicación. Me encantó ese consejo práctico, porque eso es al fin y al cabo lo que iba a pedirte ahora, que nos dieras algún consejo práctico para nuestros queridos amigos insomnes que quieran empezar a explorar la gastronomía y los vinos sin intimidarse. Y creo que lo has dicho perfecto, ¿no? Sí. Pasión. He participado en el proyecto, que a veces me han arrancado porque hay que ser muy sincero con los inversionistas. Es muy sabroso tener restaurantes, definitivamente invitar a tus amigos, tener tu evento, es el lugar perfecto socialmente hablando para presumir de lo que tú tienes. Pero el restaurante no es solamente la parte decorativa, la parte arquitectónica, esa parte lúdica, indudablemente sibarita que la gente busca tener. No. O sea, cuando tú tienes que comprarle un proveedor, tú tienes que estar muy pendiente de si hay un alza o una... generalmente no hay baja, pero siempre alza de los costos de un producto, de un ingrediente. Y si tú no costeas constantemente tu receta, a lo mejor vas a seguir vendiendo algo al mismo precio cuando los ingredientes te han subido. Entonces al final del mes tú dices, bueno, pero este restaurante no da. Bueno, no da no es porque no venda gente, porque la clientela está entrando, pero al final todos los costos se comen eso porque no hay una actualización. Entonces yo siempre recomiendo, si la persona desea abrirlo y participar directamente, tiene que involucrarse directamente, o sea, entregarse a cuerpo y alma y estar consciente de que es un trabajo que demanda mucho tiempo, demanda mucho sacrificio, y es muy importante. Ahora, si quiere el dinero y quiere que un tercero se lo maneje, no hay problema, pero tiene que dejar que esa persona desarrolle sus capacidades para poder llevar adelante el negocio. Definitivamente yo lo veo de esa manera. Humberto, muchísimas gracias. Gracias por tu paciencia. Me has dado esta charla 3 veces. Yo creo que me la aprendí de memoria. Te quiero agradecer porque me estás demostrando y estás demostrándole a nuestros insomnes amigos y a algunos no insomnes que siempre nos acompañan, que el mundo de la gastronomía y de los vinos no solamente es placer, es cultura. Sí. Básicamente, tú denotas tus conocimientos basándose en la cultura que has adquirido durante el tiempo. Si lo tuyo es este lado hermosísimo de la vida que es el disfrute, ¿no? Y sí, esto es cultura, el viajar es cultura. Yo soy de los que viajo en familia y para mí mi planificación está muy enfocada en ese disfrute del aprender, y afortunadamente estoy casado con una mujer que le encanta también este mundo en el cual hemos los dos crecido, y eso ha sido sumamente importante. Así que yo le agradezco que mi esposo también disfrute tanto de esto, porque ha sido perfecto, ¿no? Porque no hay nada peor que te pueda suceder que a ti te guste algo, que quieras disfrutarlo y tu pareja, pues indudablemente, pues deteste el vino, no le gusta comer, tenga la cultura no le gusta. Pero bueno, en el caso mío en particular, he tenido la dicha, la suerte y el agradecimiento y la bendición de poder compartir, y mis hijos van por el mismo camino. Y dale nuestras gracias de nuestra parte por haberte permitido estar en esto casi 4 horas, 3 horas y media. Humberto. No te preocupes, Emilio, para mí ha sido un placer y que se vuelva a repetir cuando sea tu gusto, ¿oíste? Con todo gusto. Lo repetiremos muy pronto. Muchísimas gracias. Que tengas muy buenas noches y que descanses. Gracias de nuevo por tu tiempo y tu atención, Humberto. Muy amable. Bueno, señores, creo que expectativa cumplida, ¿no? Este señor ha demostrado ser no solamente un experto en el tema, sino que ha demostrado ser una persona sumamente culta
y elegante en el tema de los vinos, porque no solamente es placer, es cultura y es elegancia el tema de la gastronomía y de los vinos. Quiero invitarles, porque ya estamos llegando al final, pues ya este programa ha tenido 2 partes y 2 partes con finales. Pero quiero que no se me olvide invitarles para mañana viernes al Gran Insomnio del viernes. En el Gran Insomnio del viernes vamos a estar tratando un tema muy interesante que se ha olvidado por alguna razón. Está callado el mundo, nadie habla de ello, pero hace 3 o 4 años no había lugar, no había sitio en el mundo donde no se estuviera hablando de los globalistas, de la Agenda 2030 y del cabal. Tengo un invitado de lujo, como el de hoy, para discutir y conversar con nosotros sobre este punto. ¿Por qué no se ha vuelto a hablar sobre el cabal y sobre los globalistas? Porque en el insomnio, nuestro objetivo es informar y analizar, no es simplemente alarmar. No sería muy justo que a medianoche, en la madrugada, yo esté, además de que quitándole unas horas de su tranquilidad, alarmándolos con un tema como el tema de los globalistas y la cabal. Sencillamente vamos a ver hasta dónde esto es una teoría conspirativa o es algo que realmente está tratando y se está tejiendo en la sombra. Señores, me despido de ustedes. Emilio Santandreu, su anfitrión en el insomnio. Lo veré mañana por la noche. Que tengan muy buenas noches.